Te adoramos, Dios. Qué lindo es vivir en las caricias y el amor del Espíritu Santo. La crítica, el chisme, lleva a la muerte, pero el elogio lleva a la vida. Qué lindo es cuando tú y yo comprendemos, y nos vamos a ir en breves minutos por la palabra de Dios como siempre. Pero qué lindo es cuando tú y yo comprendemos que la crítica, chisme, murmuración, bochinche, como dice el boricua, la calumnia, son obras de la carne y de Satanás y los demonios. Pero el elogio, la honra, la alabanza es parte de nuestro Dios. Por eso tú y yo somos creados para elogiar, adorar, darle la gloria al único que la merece, a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Qué lindo es que cuando buscamos el significado de chisme, nos dice comentarios malos acerca de otra persona, comentarios o noticias no verificadas, falsas, que circulan entre la gente, especialmente de caracteres negativos. Murmuración, hablar en voz baja o escondidas de otra persona, manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa o por algo. Calumnia, bochinche, conversación en prejuicio o perjuicio de una persona ausente. Por eso, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos dice en Proverbios 16, 28, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Por eso vemos en estos tiempos cada vez más, y en la televisión y todas esas cosas, vemos cada vez más división entre el ser humano. Y esto lo vemos también en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Vemos que todo se basa calumnias, críticas, chismes, bochinche, divisiones, pleitos, contiendas. Y por eso mucha gente ha salido herida del pueblo de Dios. Y mucha gente ha tomado la mala decisión de apartarse de la presencia del Santo Espíritu. Pero qué lindo es cuando tú y yo comprendemos que no importando lo que diga el prójimo, lo contrario, Jesucristo nos dijo en su palabra que seremos criticados, perseguidos, aleluya santo, y asimismo seremos, nos dice en Mateo 5:11, dichosos, bienaventurados, aleluya santo, qué lindo, serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 5:11. Qué lindo es cuando tú y yo, por llevar la palabra de Dios, asimismo como lo llevó nuestro Maestro, el que tú y yo tenemos salvación, Jesucristo, que fue calumniado, criticado, vituperado, perseguido sin haber pecado. Asimismo los discípulos, los apóstoles y cada mártir que fue sufrido en esta obra de Dios aquí en lo terrenal. Por eso vemos un evangelio fácil en estos tiempos, en lo cual no se quiere predicar esto, porque a muchas personas le duele que se predique la verdad. La verdad se predica tanto, lo que nos confronta, como también lo que aquello cuando Dios dice honrar a los que lo honran, lo honremos de todo corazón. Por eso lo contrario
a las críticas, murmuraciones, chismes, bochinches, calumnias. Es el elogio y la honra. Pero vemos en estos tiempos que a los siervos de Dios, así mismo como a Moisés, que ya mismo entraremos un poco sobre eso, vemos que sobre todo el principal, el creador, el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, aleluya, fue calumniado por Satanás, por el egoísmo. ¿Cómo fue calumniado? Pues vámonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que comáis de él serán los ojos abiertos y serán como Dios o como dioses, sabiendo el bien y el mal. Cuando profundizamos en esa palabra, vemos que Satanás quiso calumniar a Dios cuando ya Dios había establecido una norma. Esa norma, ese orden, ese estatuto que Dios le dio desde un principio al hombre, la autoridad del hombre que tenía y tiene aquí en la tierra, porque Él le ha dado autoridad a la iglesia, a su pueblo en estos momentos. Pero en ese comienzo le dejó todo a las manos del hombre y el hombre cometió un error. Y fue que la serpiente astutamente calumnió a Dios y le dijo al hombre que seremos como Dios o como dioses cuando nos vayamos en contra de lo que Dios estableció. Por eso vemos mucha gente que se va en contra en lo que Dios estableció, porque la puerta de Dios es estrecha, es pequeña y pocos la hallarán. Pero todo aquel que quiera caminar fielmente, negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir a Jesucristo, entrará por esa puerta que no es espaciosa, esa puerta que vendrán tropiezos, pero con el Espíritu Santo somos levantados, esa puerta que solo a través de nuestro Dios, de Jesucristo, podemos llegar a la vida eterna. Por eso, en la palabra de Dios nos dice bien claro que el pueblo de Israel pasó muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando buscamos el significado de quejarse, murmuración y etcétera, es lum o lim. En el diccionario la palabra strong, lo que significa detenerse, quedarse permanente, ser obstinado, dormir o quedarse o quejarse. Por eso vemos que nos dice la palabra de Dios en Éxodo, cuando el pueblo de Israel murmuraba en contra de Dios y de Moisés, el pueblo se quedaba inmóvil, el pueblo se quedaba muerto espiritualmente, el pueblo no podía llegar a la promesa de Dios. Por eso vemos un Israel que permaneció mucho tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque las murmuraciones traen enfermedades tanto al alma, a la mente, como también en lo exterior, a lo físico. Por eso vemos y nos vamos por la palabra de Dios que María o Marián, la hermana de Moisés,
cuando murmuró en contra de él, le dio lepra. El lepra es considerado en la palabra de Dios, en Levíticos, como una de las circunstancias de impureza en las cuales Dios separaba a esas personas por 7 días. Al 7º día se verificaba la persona a ver si ya no tenía lepra, y así podía unirse al pueblo de Dios. Por eso vemos mucha lepra en el pueblo de Dios y muchas personas contaminadas de esa quejabanza, esa queja diariamente, esa murmuración hacia el prójimo, esa murmuración en contra de Dios, esa calumnia. Y vemos que no elogian, no adoran a Dios. Con su boca dicen que adoran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Con su boca dicen cosas lindas a Dios, pero siempre están hablando mal del prójimo. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios si siempre estás en contra de tu prójimo? Si siempre estás buscando pretextos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 7, no juzgar para no ser juzgado. Cuando buscamos el significado de juzgar, juzgar significa tomar por tus propias manos el juicio. Tomar por tus propias manos y creerte como Dios. No juzgar para no ser juzgado, porque cada persona será juzgada, será condenada o será salvada por Jesucristo, dependiendo cómo tomó su vida. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claro en Proverbios 18, 20, nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Te adoramos, papá. Qué lindo tú eres, Padre. Santo Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te damos gloria, Padre. El único que la merece eres tú, Padre. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 18, 20 en adelante: tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida o la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. El pobre habla con humildad, el rico responde con arrogancia. Se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Qué lindo es cuando tú y yo comprendemos que en Proverbios 18 nos dice que la forma en que tú y yo hablemos, de eso seremos alimentados. Nuestra alma, nuestro espíritu será alimentado. Lo que tú hablas, si hablas la palabra de Dios, de eso te alimentarás. Si hablas la palabra de vida, que es Jesucristo, eso tú tendrás, vida. Y sobre todo, si perseveras en ella hasta el fin, tendrás vida eterna. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Qué lindo es esto. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Por eso vemos en estos tiempos que muchas personas no miden lo que dicen y siempre están buscando pretextos o prejuicios o perjuicios hacia los demás, buscando los errores de los demás cuando ellos no se han dado cuenta, como dice en Mateo 7, que ellos tendrán una pajita, pero ellos tienen una viga en la cual tienen que sacar primero para después poder ayudar a los demás. Tan pronto el Espíritu Santo esté contigo, el fruto de Él, tú puedes decirle a tu hermano con sabiduría del cielo: mire, mi hermano, su pajita es esta y Dios quiere que tú la cambies. Su pajita es el chisme, su pajita es la murmuración, su pajita es el odio, su pajita es el rencor, su pajita es el menosprecio, su pajita es X o Y cosa. Su pajita es el egoísmo, la avaricia, al dinero y las cosas de este mundo. Su pajita es esto o aquello. Por eso la palabra de Dios en Mateos 18,
nos habla bien claro y nos dice la manera cómo se debe perdonar al hermano, cómo se debe guiar. Por eso nos dice en su palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. La importancia del perdón, la importancia, aleluya santo, de saber cómo corregir a tu hermano. Por eso la calumnia, el chisme, el pleito, la contienda, los bochinches, como dice el boricua, no son de Dios, sino el elogio a tu hermano. Cuando tú hablas bien de él, habla bien de ti. Cuando tú hablas mal de él, habla mal de ti. Así que dependiendo lo que tú hables, eso será de vida o de muerte. No dejes que la lengua de los demás, aleluya santo, la murmuración, te lleve a caer en lo mismo de ellos. Porque Pablo, el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo que todo aquel que es partícipe de cualquier pecado también se constituye como practicante de ese pecado. Por eso, aléjate de lo que te aleja de Dios y enfócate a hacer la obra, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Aleluya santo. Y sé contento por lo que el Espíritu te dio, por los dones y por los talentos y por cada área. Si estás en una posición, en la misma posición, y llevas mucho tiempo en el Evangelio, es por lo que ya se ha establecido: la crítica, la murmuración, el chisme, el pleito. Por eso vemos que muchas iglesias, muchos templos, porque la iglesia somos nosotros, muchas, aleluya santo, paredes están divididas. Muchas personas ya realmente no son del cuerpo de Cristo. Por eso en Apocalipsis nos dicen que muchos de ellos, los tibios, serán vomitados. ¿Por qué? Porque es mejor ser frío o ser caliente, y sobre todo ser caliente. ¿Por qué? Porque al estar caliente estás con el Espíritu Santo, con la lámpara llena, encendida. Por eso, orar sin cesar, ayunar, vigilar, monte, pero sobre todo, obediencia de la palabra, que solo se puede hacer cuando el Espíritu Santo habita en ti. Deja la queja, el chisme, la murmuración, el pleito, los bochinches, la calumnia, porque a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que tú vivas con el Espíritu Santo en tu interior, perseverando hasta el fin, para que tú y yo seamos salvos. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No es solo la vestimenta, no es solo predicar, no es solo que Dios te use, porque la palabra dice que muchos dirán: en tu nombre hice esto o aquello, pero Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo aquel que deja que el Espíritu Santo purifique su alma, su corazón, su mente, sea renovada en la obediencia,
de Jesucristo, solo ese obtendrá la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque el amar a Dios sobre todas las cosas nos lleva al amar al prójimo como a ti mismo. También nos lleva a la santificación, tanto como Dios le dijo a los fariseos. Primeramente, por dentro, limpia ese vaso, y por segundo, por fuera. Santificaos completamente en la paz de Dios, en cuerpo, alma y espíritu. Completamente Dios quiere que tú y yo nos santifiquemos. No solo nos santifiquemos en ropa, corbata, en buena vestimenta, o no solo supuestamente en los corazones, sino completamente, no mostrando la vergüenza de nuestra desnudez, como asimismo, no dejando que nuestras almas sea perturbada por las obras de la carne y por Satanás y los demonios, y por los deseos y placeres de este mundo. Entrégate verdaderamente a Cristo. Él purifica tu corazón y purifica tu mente. Renovados como una mente en Cristo. Todo aquel que es hombre nuevo o mujer nueva vive conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo. ¿Sabes cómo? En la intimidad con Él. En la intimidad con el Padre, para que se haga su voluntad a través del nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo. El Espíritu Santo hace la obra en ti y en mí. Cristo lo cambia todo. Prediquemos, pero sobre todo, seamos hacedores de la palabra. Que Dios te bendiga y no dejes que la queja avanza, no dejes que la queja, la murmuración, el chisme, el pleito detengan lo que Dios ha puesto en ti. Cristo viene ya, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que está en paz con todos. Aleluya. Y la santidad que debemos tener completamente para que tú y yo podamos ver al Padre. Porque sin ella no podemos verlo. Nadie le verá, solo a través de Jesucristo. Cristo lo cambia todo. Entrégate de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Y Cristo obrará en ti. Predicando sin micrófono. Aleluya. Cristo es todo para ti. Y yo no sé, pero para mí sí. Pero debe ser todo para ti. Para que veas cómo tu vida es cambiada. Y sin importar lo que pase, Dios te va a dar la paz. Porque la paz solo la da Dios. No la da la soledad. No la da encerrarte en tu casa. No la da, aleluya santo, este mundo. Solo la da Jesucristo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como la que da el mundo. La paz del mundo es ficticia. Por eso vemos tanta perversidad y tanta guerra. Porque el mundo no te puede dar paz. Solo Jesucristo, sin importar lo que veas en este mundo. Por eso Jesucristo dijo que Él da la paz, pero que en el mundo no verás paz, sino lo que verás será espada. Por eso verás lo que estamos viendo hoy día. Divisiones, pleitos, muertes entre padres y hijos, hijos y padres, madres y hijas, hijas y madres, hermanos entre hermanos y todas esas cosas. Porque los corazones están fuera de Dios. Por eso vemos que desde que los gobiernos, las escuelas han quitado la palabra de Dios, la oración, todo ha ido empeorando. Y mientras no pongan a Dios como centro, verás que las cosas serán peores. Por eso, encomienda tu vida hasta tu último día solo a Dios. Cristo viene ya. Viene por todo aquel que quiere y es purificado diariamente y santificado por Dios en el secreto, en la intimidad. Que Dios te bendiga y dile a Dios, quita de mí lo que no te agrada. No solo el pleito, las contiendas, el chisme, las murmuraciones, sino cualquier obra de la carne, fornicaciones, hechicerías, aleluya santo,
y toda obra de la carne, altivez, orgullo y todo eso que a Dios no le agrada. Dile: Dios, limpia mi corazón completamente, porque Jesucristo nos perfeccionará hasta el último día, hasta su llegada. Así que el cambio se va a ir viendo en ti mientras vivas en el secreto. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.